palabra urgente en su vida. Esto urge, ¿no? Entonces dice aquí, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Cuántas cosas hemos oído, hermano? ¿Ha hecho usted alguna evaluación de cuántas predicaciones ha escuchado en su vida? ¿Ha hecho una evaluación de cuántos predicadores ha visto en su vida? ¿Ha pensado usted eso, hermano? ¿Y por qué a veces no lo cambiamos? ¿Qué predicador tiene que venir para que tú cambies? Si la palabra está aquí. ¿Cuántos dicen amén? La palabra es la que cambia. A su nombre. Una persona me llegó a decir, no, si viniera tal predicador, yo iría a su iglesia. Tonto. Lo más importante está aquí. El Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Y yo estaré con vosotros, les digo. Y Él está en algún lugar por aquí. Se le da aplauso al Señor. El Señor Jesucristo está aquí. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Su nombre es el más importante, hermano. Es el más importante. Entonces dice, la primera razón por la que tenemos que cuidar nuestra vida espiritual está en Hebreos 2:1, al verso 4. Dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos díganlo fuerte, deslicemos. ¿Alguno de ustedes ha sabido de alguien que buscó a Dios todo el año y al fin de año se fue de borracho? ¿No han conocido testimonios así? Yo conozco varios que todo el año buscaban a Dios para que al fin de año la regalan toda, que fueran de briagos. ¿No es cierto? Entonces, lo que está diciendo ahí, que lo que escuches, lo guardes en tu corazón para que no te deslices, hacia el pecado, eso es lo que está diciendo, para que no peques delante de Dios. Entonces, vamos a ver, dice en el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa ¿qué? Retribución. Dios castigó a los ángeles que pecaron en el cielo, ¿no es cierto? ¿O no es cierto, hermano? Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, ¿qué hizo? Mandó un querubín, ¿no? Y puso una espada de fuego, ¿no? Y estaba la espada girando, ¿para qué? Para que no regresara. Es tremendo, ¿no? Entonces dice acá, en el verso 2, que toda retribución fue y desobediencia recibió justa retribución. Verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros, habla de nosotros como creyentes, si descuidamos, diga conmigo, si descuidamos, dígalo fuerte, si descuidamos una salvación tan grande? ¿De qué tamaño tú ves tu salvación, hermano? Hermana, ¿de qué tamaño ves tu salvación? ¿Fue poco lo que Jesús hizo por ti? Esta fue la primera nota que hicimos cuando llegamos aquí afuera. Esta fue la primera. Por eso la cuido mucho. Porque cada vez que yo veo las manos me acuerdo de lo que Jesús hizo por mí. No fue nada fácil. ¿Me explico? A Él lo crucificaron por mí. Pues cada vez que yo veo eso me imagino ese momento. Y mi compromiso se hace más fuerte. ¿Cuánto dicen amén? No. Hay gente que quizás lo pueda ver y en vez de sentir ese deseo de servir a Dios, quizás lo vea y lo pase por alto, ¿no? Lo que Dios hizo fue grande. Por eso dice acá, en el 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Habla de cuando le entregaste tu vida a Jesús, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue, ¿qué dice ahí? Confirmada por los que lo oyeron. Verso 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Hay gente que ha sido sanada cuando recibe a Jesús. El primer testimonio que recibí fue de una mujer, ¿cómo se llamaba ella?
Arlina. Llegué a la congregación, primer día me presenté ahí porque no tenía iglesia cerca de casa, la más cerca de donde fui. Y me acerqué a esa congregación, terminó el servicio y se me acerca esa mujer, Arlina. Arlina o Lina, ven, por ahí va. Y tenía el pelo hasta acá, hermano. Ella era bajita de estatura, pero el pelo lo tenía hasta acá. Y me dice, ¿sabe qué? ¿Usted ve mi cabello? Largo, ¿verdad? Le digo, no, sí lo tiene largo. Dice, pero no estaba así. Yo tenía cáncer. Mi hija estaba en mi vientre. Y estaba muriendo. Y el pastor fue y oró por mí. Dice, y el Señor me sanó. Cuando me dijo eso me quedé así. Que el Señor la sanó de cáncer. Y dice, ¿qué cree que me pasó una vez? Me quise cortar mi cabello. Porque estaba calva, lógicamente que ella le pedía cabello al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ella quería ser sanada y el Señor le sanó y le dio un cabello tan hermoso, hermano, que una vez dice ella que se lo cortó. La mujer que había tenido cáncer y que había estado calva, se cortó su cabello. Dice que ella empezó a ver cómo se le empezó a caer otra vez. Y se le empezó a caer otra vez, dijo el Señor, perdóname. Ella estaba calva y el Señor le sanó. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Pues hay gente que al recibir a Jesucristo ha recibido la sanidad. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a ver la segunda razón por la que debemos de cuidar nuestra vida espiritual. Hebreos 10, adelantito. Hebreos 10. Digan fuerte amén cuando estemos ahí. Dice el verso 26, porque si pecáramos voluntariamente, diga conmigo voluntariamente, diga otra vez voluntariamente. ¿Qué es el pecado voluntario? ¿Qué es el pecado voluntario? Aquel que ya premeditaste, aquel que sabe que no es correcto y lo hace, es voluntario, estaba dispuesto a hacerlo, ese es pecado voluntario. Hay un pecado que de repente el enemigo te arroja un dardo de fuego y tú no te das cuenta y te dio ese dardo, ¿verdad? Viene siendo un pecado que no estaba premeditado, que no estaba en tus planes, pero que el enemigo se las arregló para que tú cayeras en él. Eso es diferente. Pero el pecado voluntario es saber lo que es bueno y no hacerlo. Saber lo que es malo y hacerlo. Eso es pecado voluntario. Entonces vamos a ver en el verso 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, diga conmigo, conocimiento de la verdad. ¿Cuántos entienden su Biblia cuando la leen? Levanten la mano los que entienden su Biblia cuando la leen. ¿No la entienden? ¿Sí o no la entendemos? Sabemos lo que es bueno, hermano, porque Dios nos ha dicho a través de la palabra. Por eso dice ahí, hermano, que hemos recibido el conocimiento de la verdad. A su nombre. O sea que no tenemos excusa de ir a Dios y decirle no sabía. Sí sabemos, porque hemos leído ¿qué? Su palabra. Entonces dice acá, en el verso adelante dice, habiendo recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no puede recibir a Jesús por segunda o por tercera vez. Aunque a veces por ignorancia uno lo hace. Cuando yo recibí al Señor, caí de rodillas, empecé a llorar, sentí la paz de Dios, y ya cuando me iba a ir a mi casa, me busqué a una persona y le digo, oiga, quiero que ore por mí, porque no quiero regresar al pecado otra vez, quiero que ore por mí. Y él me dijo, ¿ya recibiste a Jesús? Le dije, sí, ya lo hice, no sabía yo que no podía hacerlo 2 veces. Y dice, ¿por qué no oras otra vez conmigo? Y volví a orar con esa persona y nunca más lo he hecho. A su nombre. Porque somos salvos. ¿Cuántos son salvos aquí? ¿Por qué saben que son salvos? Lo diría hasta que no levantan la mano, no son salvos, hermanos. A ver, ¿cuántos son salvos? ¿Por la fe? ¿Cuántos son salvos? ¿O es por obras? ¿Es por obras? Si fuera por obras, los hombres más ricos ya se ganaron el cielo, hermano. Pero no es por obras, es por la gracia. ¿Cuánto dicen amén? Entonces vamos a ver, ya no hay otro sacrificio por el pecado, ya no hay más ofrenda por el pecado. Verso 19,
perdón, verso ¿qué? 27. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de pecar, después de saber que estamos haciendo lo malo, cuando sabemos que no debemos hacerlo? Dice el verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de fervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, según la ley de Moisés, dice la Biblia, muere irremisiblemente. Eso era antes, hermano. En el Antiguo Testamento, hermanos, venían los hermanos hebreos peleándose, ¿no? Y le decían, no, pues él pecó, a mí él me hizo aquello, a ver, trae tus testigos. Y venían los testigos y si comprobaban eso, tenían que morir. Con 2 o 3 testigos. ¿Me explico? Entonces dice la palabra adelante, en el verso 28, 29.